Continuamos con La Noche. Seguimos en el programa La Noche. Estamos hablando sobre las víctimas en el conflicto colombiano. Las FARC adelantan conversaciones, negociaciones de paz con el gobierno colombiano y los puntos, los principios que van a dirigir esta discusión son motivo de polémica en Colombia, pero también de esperanza. Señora Ángela Giraldo, hermana del diputado Francisco Javier Giraldo, quien fue secuestrado y después de estar en su cautiverio asesinado por las FARC. También preocupa que mientras las FARC están en La Habana, se siguen cometiendo acciones criminales en Colombia. Se reportó hace poco el secuestro de una niña, también en el suroccidente del país. Se siguen cometiendo ataques contra la fuerza pública. ¿No debería haber también, como hubo en elecciones, un cese de hostilidades para poder tener buena voluntad y hablar sobre este tema? Jason, las condiciones para el diálogo entre la FARC y el gobierno fueron fijadas desde el inicio y desde el inicio se acordó que no iba a haber cese de hostilidades. Así lo acordaron las partes. Obviamente lamentamos que la FARC sigan cometiendo estos hechos atroces, pero nuestras fuerzas militares están fortalecidas y a ellas les pedimos que sigan en su proceso. Yo admiro a las fuerzas militares de todo lo que les toca poner de su parte, es el sacrificio que están haciendo, pero este proceso se inició en medio del conflicto, se está haciendo en Cuba y nosotros cuando solicitamos que hubiera un acuerdo humanitario, siempre que el presidente Uribe iba a tomar la decisión de hacer el acuerdo humanitario, había un hecho de la FARC y se echaba para atrás. Entonces yo pienso que si vamos con el proceso de paz, no podemos frenarlo por los hechos de la guerrilla, que los aborrezco y que me parecen lo peor, pero el proceso tiene que continuar. Se acordó que se iba a negociar con hostilidades y pues obviamente nosotros sí le pedimos a la FARC que cesen las acciones, que cesen los secuestros, pero el proceso no puede parar por estos hechos y el ejército tiene que hacer lo mismo. Hay quienes dicen, señor Ervin Hoyos, que estas FARC que están negociando en La Habana no son las mismas que están delinquiendo en Colombia. Sí, a ver, hay dos FARC, unas que están negociando en Cuba y las que están actuando en Colombia. Tenemos que entender que ahí tampoco hay unanimidad, no hay una unificación de mando. El bloque sur está fuera de las negociaciones. La Teófilo Forero, el Paisa, tampoco está dentro de la negociación. Es uno de los que está incluso boicoteando, presionando, casi que extorsionando a los negociadores para que lo saquen a Cuba. Y obviamente que las fuerzas militares que le están pisando los talones, pues tampoco quieren permitir que este hecho se dé, porque eso sería contribuir a la mayor impunidad, sacando al mayor sanguinario de las FARC y llevárselo a Cuba. Y así por el estilo hay otros sectores de las FARC, que son los sectores narcotraficantes, que no están dentro del proceso. Quiero preguntarle también a Diana Sofía Giraldo en Cartagena, si ustedes quisieran que hubiera un cese de hostilidades mientras se está dando esta negociación, porque ustedes que están llevando un récord también de las víctimas de las FARC, pues la lista sigue subiendo mientras se sigue hablando de paz. Pues el ideal es que eso sucediera, pero también hay que ser pragmáticos desde el punto de vista político. Pero nosotros insistimos que sin las víctimas sentadas en la mesa, el proceso sigue cojo. Mesa donde está sentado el gobierno, los victimarios, la sociedad civil, necesita la estabilidad, la legitimidad que dan las víctimas. Yo le pregunto a mis amigas Clara Rojas, Ángela Giraldo, a Ervin, ¿se imaginan una paz desde la perspectiva de las víctimas, mirando la verdad a los ojos, dignificándolas, abrazándolas, acogiéndolas y colocándolas realmente en el centro del escenario democrático? Yo creo que esa paz es absolutamente legítima cuando se les reconozca con plenitud y cuando el gobierno les dé la interlocución, el reconocimiento, el respeto y el abrazo que están necesitando ellas. Y para terminar también preguntarle a Clara Rojas, ¿cuál es la posición que van a llevar ustedes cuando tengan que verlos cara a cara o el vocero que ustedes designen a las FARC? No, pues sin duda, lo primero es que ellos también hagan su acto de recontrición, que realmente veamos en sus ojos efectivamente que están arrepentidos, que son conscientes del dolor que han causado,
que efectivamente ellos también tienen que manifestar hasta dónde están dispuestos a, no solo a la búsqueda de la verdad, sino en los que le corresponda asumir un grado de justicia de acuerdo al marco jurídico para la paz. Yo creo que ese tema es mejor ponerlo sobre la mesa. Y adicionalmente, pues como dice Diana Sofía, sí es importante que las FARC hagan ese esfuerzo. Yo creo que eso sin duda le va a dar legitimidad, pero hay que empezar con el primer paso. El primer paso es lograr llegar a la mesa de La Habana. Y yo creo que en eso el gobierno quizás se ha demorado. Esperemos que en los próximos días esa situación ya se surta y realmente este capítulo de las víctimas realmente empiece cuando las víctimas podamos estar sentadas en la mesa. Pues quiero agradecerle mucho en nuestros estudios de NTN 24 a Clara Rojas, congresista electa de Colombia, exdirectora de la Fundación País Libre, por habernos acompañado en la noche. Muchas gracias. También quiero agradecerle a Ángela Giraldo, hermana del diputado Francisco Javier Giraldo, que nos ha acompañado muy amablemente hoy en el programa. Muchas gracias. Muchas gracias, Jason. Y también a Diana Sofía Giraldo en Cartagena, la presidenta de la Fundación Víctimas Visibles. Muy amable por habernos acompañado. Gracias, Jason, y buenas noches a todos los televidentes. A usted también, señor Ervin Hoyos, reconocido periodista colombiano, quien dirige Las Voces del Secuestro. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Jason, y recordemos que el perdón es producto de la verdad. Muchas gracias. Y a todos nuestros televidentes, los invito a que nos envíen sus comentarios a www.ntn24.com. Pueden seguirnos escribiendo en Twitter a @ntn24, @segurizatintn24, @Jason Calderón y @lanoche_ntn24. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. A todos, que tengan muy buena noche.